Don Miramontes, que nos va a hablar de leyes de potencia, aunque el título diga otra cosa. Si no me equivoco. No, si te equivocas. No, bueno, este es el título, pero eso Sí. es lo que yo soy. No. Sí. Muchas gracias, qué bueno que vinieron. Si quieren apuntar en los emails del seminario de ciencia de datos, me avisan, me pasan una hojita que se direcciona al corredor y ya así se llega. Y también para el otro, ¿no? ¿Mande? Y también para el otro. Y también para el otro, si quieren, el seminario de biología matemática, que es los jueves que no son los seminarios de ciencias de datos. Son alternados. Aquí mismo también. Van uno y uno. Sale. Órale, gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí, porque está haciendo una tarde que más bien invita a estar tirado allá en el pasto, en la sombrita, ¿verdad? Con un frasco que no sea de café ni de lechita, ¿verdad? Pero, en fin, este es el seminario de ciencia de datos. La primera sesión fue hace 2 semanas, ¿verdad? Con Yalvi. Ella le dedicó algunos minutos para tratar de discutir qué se entiende, de qué se trata lo de la ciencia de los datos. Yo creo que no tiene demasiado sentido porque no hay una definición. Ahí en la Wikipedia vienen 2, 3 propuestas, pero están bastante chafitas. Yo más bien lo que quiero es trabajar de manera con una herramienta que como el nombre dice aquí fue propuesta por nuestro conocido y admirado Germinal hace algunos años y que parece ser que satisface con las expectativas de sacar regularidades de grandes conjuntos de datos. Entonces, si esa es una de las posibles definiciones de la ciencia de datos, pues la tomamos como buena. Sí, a partir de un chorronal de datos, cómo sacar regularidades que puedan ser descritas mediante herramientas matemáticas en las cuales los parámetros tengan sentido. Porque todos ustedes saben que si ahí me dan un montón de datos tomados, por ejemplo, a lo largo del tiempo, pues siempre se puede hacer una interpolación, pero no tiene ningún sentido fenomenológico. Siempre se puede hacer una regresión, pero si no se dice, si los parámetros no corresponden a las observables del fenómeno, pues tampoco tiene ningún sentido. Entonces, aquí la intención es agarrarse un chorronal de datos, ver si es posible describirlos con alguna herramienta matemática, en la cual sí esté sustentada por un modelo matemático subyacente. Entonces, sí, nada más por molestar a Marco, dije que no tenía nada que ver con leyes de potencia, pero sí vamos a empezar con leyes de potencia, porque ahora mismo voy a comentar por qué. Porque si nos atenemos a esa definición operativa de lo que es la ciencia de datos, pues entonces uno de los primeros es este cuate, el famoso George Zipf, porque él lo que hizo fue analizar, no sé cómo lo habrá hecho sin computadora, yo creo que con muchísima paciencia o con muchísimos ayudantes, pero se agarró grandes corpus, se llama en el lenguaje técnico, que lo que quiere decir es grandes colecciones de textos en inglés, y se puso a contar la frecuencia con la cual ocurre cada una de las palabras del idioma inglés, o al menos cada una de las palabras que ocurren en ese conjunto que analizó. Después de que contó la frecuencia con la que aparece cada una de las palabras, las ordenó de la más frecuente a la menos frecuente y las graficó. Obtuvo una cosa parecida a la de abajo también. Quiero hacer un comentario con respecto a la de abajo, pero vean ustedes la de arriba, que salvo puntos marginales, obtuvo una línea recta en coordenadas logarítmicas. Una línea recta en coordenadas una línea recta con pendiente negativa en coordenadas logarítmicas corresponde a una hipérbola con exponente alfa en coordenadas lineales. Entonces, lo más curioso del asunto, lo que más llamó la atención a Zipf y a toda la gente que ha seguido, es que obtuvo un exponente alfa igual a
igual a 1. Es decir, es una hipérbola equilátera y es una recta. Acá estoy graficando el rango. Esto quiere decir que el primer punto es la palabra más abundante en el idioma inglés, el segundo punto la segunda palabra más abundante, y por acá están las palabras más raras en el idioma inglés. Quiero llamarles la atención en una cosa que está ilustrada aquí en la foto de abajo, y es que aquí tiene una ligera desviación con respecto a la línea recta, pero de lo que tenemos que tener cuidado es que si estamos hablando de coordenadas logarítmicas, esa pequeña desviación no es pequeña. No es pequeña, puede ser bastante grande, y un error que comete toda la gente, no toda la gente, un error que comete un montón de gente es que una vez que tenemos los puntos, hacemos las transformadas logarítmicas y luego hacemos un ajuste por mínimos cuadrados y pensamos que el coeficiente R cuadrada que mide la bondad del ajuste nos va a decir qué tan bueno es el ajuste aquí. Pues sí, nos va a decir qué tan bueno es el ajuste aquí, pero aquí no tiene ningún sentido hablar del coeficiente de bondad de ajuste, porque este está definido únicamente para coordenadas lineales, ¿de acuerdo? Nada más por eso puse esta. Pero no deja de ser sorprendente lo que encontró Zipf. Me tomé la molestia, me llevó un rato encontrar cuál es la palabra más rara en el idioma inglés, y está allá arriba con letras chiquitas. Sí, esa es la palabra más rara en el idioma inglés, y me fregué cuando quise investigar qué quiere decir, porque no está en el diccionario. Es tan rara que no aparece en el diccionario. Entonces, pues a lo que les suene a ustedes esa palabra. Me encontré unas páginas muy divertidas, porque como no viene en el diccionario, hay algunas personas que han tratado de hacer el análisis etimológico de esta palabra para buscarle algún sentido, pero me encontré resultados tan contradictorios que mejor ni se los digo. Ahí, si alguien tiene curiosidad, cópiela, y un día en este mismo seminario tratamos de discutir si alguien encuentra el significado de esta palabra. Bueno, esta es la famosa ley de Zipf. Esta constante K es nada más una constante de ajuste. Lo relevante aquí es el parámetro alfa. El parámetro alfa es la pendiente de esta línea recta, y en el caso de la ley de Zipf, el parámetro vale -1. Bueno, dependiendo si... Bueno, la pendiente es -1. Esta función pertenece a una clase de funciones que, ya lo dijo Marco, se llaman las leyes de potencia. Las leyes de potencia son muy sencillas, porque son todas las funciones que se pueden escribir, salvo quizás alguna constante aquí, como una potencia de la variable independiente. Entonces, pues de esas nos morimos de risa, porque son las primeras que nos enseñaron a graficar, a derivar y a todo en los cursos elementales de cálculo. Pero sin embargo tiene propiedades que en pocos cursos de cálculo se ven. Y una de las propiedades que tiene es que si ustedes alteran la escala en la que están graficando mediante la multiplicación de un escalar por las abscisas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estirando o estamos acortando el eje de las abscisas, por lo tanto es equivalente a que cambiamos de unidades de medida. Cambiamos de milímetros a pulgadas, a metros, a kilómetros, a lo que quieran. Lo curioso es que se puede demostrar, es una propiedad inmediata que tiene la propiedad que está escrita aquí a la derecha. Simplemente exponiendo aquí esto y utilizando la regla de los exponentes, obtenemos esto de aquí. Y esto que es tan sencillo, aquí, así como está escrito, sí tiene una importancia fenomenológica bien interesante, porque lo que quiere decir es: altere usted la escala en el eje de las abscisas. Si altera usted el eje de las ordenadas por este otro factor, entonces no pasó nada.
la cosa quedó como antes. Y eso se ilustra muy bien con la parábola, que es una de las leyes de potencia más sencilla, cuando el exponente es 2. Agarran una parábola, multipliquen por 2 el eje de las abscisas, que pues, ¿qué pasa? Que se estira un poquito así, pero si ustedes ajustan y multiplican por 4 el eje de las ordenadas, la parábola es idéntica a la anterior. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la figura, la forma que tiene una parábola es independiente de la escala en la cual está graficada. Y eso en matemáticas se llama justamente independencia de escala. La parábola es independiente de escala, o independiente ante cambios de escala, como ustedes quieran. En claro contraste, por ejemplo, con la función seno. Si ustedes me dicen, esta es la función seno, y yo les digo, les cae que es la función seno, me dicen, sí, seguros que es la función seno. Entonces yo automáticamente sé que de aquí a aquí mide 2. Y automáticamente yo sé que entre este 0 y este 0 hay una distancia de 2pi. Esa distancia de 2 en el eje de las ordenadas y ese cruce de las raíces de distancia 2pi son una característica intrínseca de la función seno. Lo trae con ella. Entonces, esta sí es dependiente de la escala, mientras que la parábola no. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes las funciones libres de escala? Porque hay muchos fenómenos, muchos objetos de la naturaleza que son libres de escala. Entonces, cuando los biólogos se van a la selva a estudiar sus cosas, no sé si alcanzan a ver esto. Esto es una ranita. Una ranita, la ranita es independiente ante cambios de escala. Los biólogos, ¿qué es lo que hacen? Encuentran su espécimen, ponen una moneda, ¿para qué? Para fijar la escala. Y después le toman la foto, porque si no estuviera este objeto conocido, no sabríamos si es una ranita, una rana o un ranón. ¿Sí? Entonces ponen un lápiz, ponen una moneda, ponen algún objeto de tamaño conocido para establecer una escala, porque de otra manera no podríamos decir de qué tamaño son. Bueno, vamos a seguirle. Las leyes de potencias, en particular cuando el exponente es 1, han resultado ser la representación de muchísimos fenómenos de la naturaleza. En particular, aquí traigo nada más un ejemplo, ahorita que estamos acostumbrados a que la alarma sísmica nos alborota cada rato, ¿verdad? Y es la famosa ley de Gutenberg-Richter, que ya tiene décadas, esto es de los años 50 o 60, no recuerdo, que lo que hicieron fue agarrarse los registros de las magnitudes de los terremotos en el acervo de los bancos de datos, que son un chorro de terremotos los que se tienen registrados, y hacer lo mismo que hizo SIF con las palabras. ¿Qué quiere decir? Que el terremoto más frecuente, ¿verdad? Lo coloco acá arriba, y así me voy en una gráfica de abundancia contra rango, y la primera conclusión que todos nosotros sabemos es que terremotos muy débiles hay un chorro, hay un chorro que la mayor parte de las veces no los sentimos. Terremotos de tamaño regular hay una cantidad regular, y afortunadamente terremotos catastróficos hay muy poquitos. Sí, en eso se traduce esta versión de la ley de potencias. Muchos de los pequeños, regular de los regulares y muy poquito de los grandotes. Hace algunos años se dio la moda de tratar de encontrar leyes de potencias en cuanto fenómeno se le ocurriera a uno, y sí han encontrado un chorronal. Sí, el que busca encuentra. ¿Verdad? La cantidad de dinero per cápita en un país como México sigue esta ley de potencia. ¿Cuánta gente que tiene casi nada? Un chorro. ¿Cuánta gente tiene regular de dinero? Regulares. Y los slims y los payares y las reas y demás son muy poquitos, y son los que tienen la mayor cantidad de dinero. Cámbienle ustedes el nombre a las variables y se van a encontrar muchos ejemplos. Al grado
de que hubo un investigador danés que falleció prematuramente hace poco tiempo, Per Bak, que utilizó la ley de potencias, las leyes de potencias con exponente 1 como la caracterización, quiero decir, como la huella digital de un fenómeno apasionante que se llama la criticalidad autoorganizada. Él decía, si hay ley de potencias, tenemos la huella digital que el fenómeno que estamos estudiando muestra el fenómeno de criticalidad autoorganizada. ¿Qué es eso de criticalidad autoorganizada? Ahora les cuento. Primero que nada, la autoorganización es una propiedad de la materia, de adoptar formas geométricas discernibles y conspicuas de manera espontánea. Es decir, el origen de las formas en el universo, y en el universo estoy incluyendo a la materia viva o incluso a las sociedades, la formación de patrones se da de manera espontánea. El experimento que siempre les pido a mis estudiantes que hagan es de lo más sencillo. Pongan un buen sartén en el fuego con un poco de aceite, bueno, con una buena capa de aceite, pónganle fuego a flama pequeñita y después de un ratito se van a dar cuenta de que el aceite que en un principio se encontraba distribuido de manera uniforme y homogénea, adquiere patrones. Y esos patrones son celdas hexagonales, variantes de celdas hexagonales, y esto se debe a un fenómeno, ya no salió aquí, aquí sí salió Cucho, ni modo. Eso se debe a que el aceite que está en contacto con el metal abajo se calienta y tiene, por la ley, no me acuerdo qué número de la termodinámica, tiene que transmitir el calor hacia una zona más fría, que es la parte de arriba. Al principio, cuando el gradiente de temperatura, es decir, cuando la flama es muy baja, el transporte de temperatura se lleva a cabo mediante golpeteo molecular, es decir, por difusión. Pero si el gradiente de temperatura aumenta, si lo aumentamos a la lumbre, entonces el mecanismo de difusión no basta para transmitir el calor de la zona más caliente a la zona más fría, y entonces ocurre ya transporte de masa. Es decir, se establece una corriente de circulación de aceite caliente que sube, que desplaza al aceite frío que baja, y se establece un patrón de circulación. El patrón de circulación en 3 dimensiones son celdas hexagonales. Aquí en lo que no se ve, pero que es lo que les estoy contando, ¿verdad? Se puede apreciar que en el centro del hexágono el aceite sube y baja por los... ¿cómo se llama? Baja por las aristas del hexágono, ¿de acuerdo? En realidad es un prisma hexagonal. Y estos patrones de convección se llaman las celdas de Bénard. Bueno, hay muchísimos ejemplos de autoorganización en la naturaleza. Mucho cuidado con lo que les dije. Autoorganización es la tendencia a formar patrones a partir de medios homogéneos y uniformes, de manera espontánea, pero no de manera gratuita. Los patrones se forman solamente en sistemas que sean termodinámicamente abiertos. Si no hay intercambio de masa, de energía o de información, no se forman los patrones. Entonces, no es de gratis, pero sí es de manera espontánea. Entonces, el Per Bak, el danés que les estoy contando, se le ocurrió una idea muy buena. Dice, bueno, hay fenómenos de autoorganización en la naturaleza que no tienen un control exterior. Por ejemplo, aquí yo controlé la temperatura, pero en la naturaleza estos patrones que tenemos aquí son un cultivo de una amiba. Y hasta donde nosotros sabemos, no hay una amiba que sea la generala, la jefa, la directora, que le diga tú por allá y tú por acá, te formas para acá, y todas a la de 3 bien formaditas, de manera que queden espirales súper chidas. No,
Este es un fenómeno de autoorganización, pero es un fenómeno de autoorganización sin control, lo mismo que las parvadas de estorninos, de pájaros, que todos ustedes los han de haber visto. Si van por la carretera a Querétaro, a la hora del atardecer se van a buscar dónde dormir y forman unos patrones impresionantes en el aire. Todos esos patrones geométricos que forman no son aleatorios, no es azar. Se puede caracterizar la forma de todos estos objetos, pero no tienen un director de orquesta. Entonces es un fenómeno autoorganizado. Bueno, para no cansarlos mucho, al Per Bak lo que se le ocurrió fue lo siguiente: ¿y será posible que ¿Perdón? ¿Será posible que esos patrones autoorganizados ocurran de manera espontánea, sin dirección de orquesta? Y él tomó como modelo físico lo que sucede en un diagrama de fases. En un diagrama de fases lo que tenemos es, hagan de cuenta, un líquido, agua, lo que quieran, que si yo aquí grafico la temperatura y aquí la presión, todos nosotros sabemos que si mantenemos la presión constante y voy aumentando la temperatura, el agua pasa de ser un sólido cristalino, hielo, y de repente cruza una línea donde no hay nada, eso en cambio abrupto, y lo que tengo aquí es líquido, y si sigo aumentando la temperatura, en algún momento llegaré a tener vapor. Eso lo sabemos, lo hemos experimentado cada vez que podemos calentar el agua para hacer el cafecito. Lo curioso del asunto es que esta línea de transición de fase desaparece aquí. Desaparece aquí, y de aquí se puede transitar de la fase líquida a la fase gaseosa de manera continua, sin una transición de fase abrupta. Y este punto se llama el punto crítico. El punto crítico, esto lo saben los físicos desde hace muchas décadas. Un sistema que se encuentre en la zona crítica evidentemente es una vecindad del punto crítico, tiene propiedades matemáticas bien interesantes. Un sistema que esté en esta vecindad, su función de autocorrelación diverge. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes del sistema están correlacionadas con todas las partes del sistema. Eso no sucede con muchos otros fenómenos en los cuales la correlación va desapareciendo conforme aumenta el parámetro espacial, la distancia. Entonces, aquí un sistema se vuelve muy integrado. ¿Por qué? Porque está cerca de la zona crítica y ahí está súper demostrado que la función de correlación tiende a infinito. Matemáticamente, en los sistemas reales tiende a muy lejos. También está demostrado que un sistema que está en zona crítica maximiza su capacidad de portar información y maximiza su capacidad de adaptabilidad ante perturbaciones. Y esos son resultados clásicos de la termodinámica, de la termodinámica de transiciones de fases. Y entonces lo que dijo el Per Bak es: ¿y será posible que haya fenómenos que tienden a la zona crítica, que es donde tiene toda esa bola de chuladas de optimizar información, adaptabilidad, y que la función de manera espontánea, es decir, de manera autoorganizada? Y él a ese fenómeno, en este libro, le llamó la criticalidad autoorganizada. Y es un tema muy caliente, porque todo el mundo está tratando de demostrar que la vida misma, nosotros que somos un sistema termodinámico abierto fuera del equilibrio y que funcionamos de manera autoorganizada, porque no hay Diosito mientras no me demuestren lo contrario, ¿verdad? Y lo hacemos de manera espontánea, sin director de orquesta, sin deidad, sin nada, seríamos un ejemplo perfecto de criticalidad autoorganizada. Lo que pasa es que una cosa es el choro, una cosa es la historia narrativa y la otra cosa es
demostrarlo pues a partir de las propiedades de esto. Pero sin embargo, sí. Pero es una crítica, Ey. es una situación estructuralmente inestable. Porque te mueves tantito, eres agua. Te mueves acá, tantito, eres vapor. Es que eso No se mantiene. eso es lo peculiar de este punto, ¿verdad? Eso es cierto de este lado no. De este lado no. Entonces, en algún lado tiene que haber alguna cuestión ahí, Y más usted, yo no le creía a los físicos, porque suena a jalada esto del punto triple. El punto triple es, se dan tales valores de la temperatura y de la presión que hay un punto en el cual conviven las tres fases. Y yo no me la creía hasta que no me lo enseñaron. Y me enseñaron ahí con unos lentes y se puede ver una cajita y adentro había pegado al vidrio cristalitos de hielo y se veían gotitas de agua y se veía el vaporcito por allí. Entonces hay bajo ciertas condiciones en las cuales esto ocurre. Sí, malditos físicos, son unos bola de arrogantes, pero le atinan. Siempre le atinan los condenados. Bueno, entonces por eso es que toda la gente se dio a la búsqueda de leyes de potencia, porque son un indicativo de criticalidad autoorganizada. De eso podríamos hablar muchísimo más, pero quiero llegar a la parte sustancial de la plática, y es que dentro de esas búsquedas de leyes de potencias se encontraron algunos casos en los cuales se desvía del comportamiento esperado para fenómenos raros, para fenómenos poco abundantes. Por ejemplo, este es el conteo de palabras de todas las noticias que publicó la Associated Press en el año de 1989. Pues millones de palabras que publicó la Associated Press en el 89, se hizo este análisis y resulta que esto se joroba. Entonces, hay más ejemplos. Esta es la ley de Zipf, tal cual, ¿verdad? Pero no, salió mocho, ¿verdad? En otros idiomas que no son necesariamente el inglés, no ocurre. Fíjense, la línea punteada sería la ley de Zipf, y las curvas roja y azul, y la verde también, son otras cosas. Entonces, la gente empezó a preocuparse de por qué ocurre este fenómeno de que una ley de Zipf, ¿verdad?, que sería la línea roja, no corresponde al fenómeno real. El fenómeno real se joroba para abajo, y les recuerdo, como estamos en coordenadas logarítmicas, van a decir, ay, pero si es tantito. No es tantito. En coordenadas lineales es un chorro lo que se desvía. Entonces, se empezaron a buscarle 20,000 explicaciones de que se debe a la finitud de la muestra, que es el sesgo estadístico por utilizar coordenadas logarítmicas, que es mucho tipo de cosas, ninguna de ellas desde mi punto de vista satisfactoria, y entonces se empezó a tratar de usar una distribución diferente a la ley de Zipf, y se encontró que la log normal ajusta mejor. Pero entonces estamos cayendo en el juego que les decía yo al principio. Siempre vamos a encontrar algo que ajuste mejor. Pero si los parámetros no tienen correspondencia con el fenómeno, pues estamos chupándonos el dedo. ¿Juega? Y aquí empieza lo que les quiero mencionar. Un día, jugando con bases de datos, nos encontramos una serie de datos bien interesante que nos enseña. Aquí siempre son gráficas de abundancia contra rango. Y aquí tenemos el factor de impacto de las revistas de física. De todos los journals de física, cada uno tiene un factor de impacto. Y de tal manera, ¿verdad?, que aquí tenemos que revistas chafitas, es decir, con poco, hay un montón, irregular de las regulares, y por acá están las revistas súper trinchonas, pero que no siguen una ley de potencias. Evidentemente aquí hay una caída grande, y eso no se puede explicar por la finitud de la muestra, ni por
sesgos estadísticos. Entonces dijo el Hermi, pues si no se puede ajustar con una ley de potencias, en realidad ajustar con una ley de potencias es tener muy pocos grados de libertad a la mano, porque es solamente un parámetro de ajuste. Entonces, pues vamos subiéndole 1. Y la propuesta fue, esto también les quería enseñar, porque en ámbitos que nada tienen que ver con las revistas ni con el conteo de palabras, también ocurre este mismo fenómeno. Entonces la propuesta de Germinal fue, vamos ajustando con esta función. Esta función es la versión discreta para diagramas de abundancia contra rango de una función muy bien estudiada en la teoría de las funciones especiales de la distribución beta. Está muy bien estudiada la distribución beta, y fíjense ustedes que aquí tenemos, este no es un parámetro de ajuste, es un parámetro únicamente de calibración. La variable independiente, el rango, aparece aquí. Este n más 1, en realidad el 1 pudimos haber prescindido de él, es el tamaño de la muestra. Y esta es la variable independiente, esta es la variable independiente. Dense cuenta que en esta propuesta de Germinal, cuando el parámetro b vale 0, recuperamos la ley de ZIP, la ley de potencias. ¿Juega? Entonces, pues eso siempre se agradece, ¿verdad? Que la propuesta anterior sea un caso particular de la reciente con algún valor particular del parámetro. Esta la utilizamos para estudiar masivamente, y por eso digo yo que esto tiene que ver con la ciencia de datos. Nos agarramos todos los datos disponibles en aquel entonces de todos los factores de impacto de todas las publicaciones científicas del mundo. Pues unas cuantas, unas cuantas. Y el resultado fue un artículo muy bien recibido porque ha tenido un chorronal de citas. Quiere decir que no sé si para decir que está mal todo, ¿verdad? De todas maneras se citan, ¿verdad? Les quiero contar un chisme, ¿me da tiempo de contar un chisme? ¿Qué horas son? Porque tenemos aquí un científico mexicano, que como persona no estimula mucho la simpatía de la gente. Bueno, para decirlo rápido, bastante arrogante, ¿verdad? Jorge Flores. Yo sí digo nombres, ¿no? Hay mucha gente que lo deja medio de manera priista, ¿no? Hay quienes están, no, hay que decir las cosas como son. Jorge Flores es un científico muy reconocido, ha tenido muchas chambas a nivel de administración de la ciencia, y él publicó un artículo en la revista Nature, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Tratando de explicar los patrones de sismicidad de la Ciudad de México como modos de oscilación de la gelatina en la que está la Ciudad de México. Lo publicó y ha sido un artículo ultra recontra archi multicitado, pero le cayeron a batazos todos los sismólogos. Ha sido multicitado para decir que está mal, ¿sí? Y eso nunca se analiza en las comisiones evaluadoras. Dicen, uy, este güey tiene un montón de citas, ¿verdad? Sí, pues sí, pero montones de citas para decir que lo que hizo está mal. Bueno, en este artículo tuvimos una buena cantidad de citas, y pero lo que nos dio mucho gusto es que si antes se trataba de cuánto fenómeno le caía a uno a la mano, tratar de encontrar una ley de potencias, ¿por qué no buscar aquellas que se desvían para fenómenos raros y tratar de hacer estos ajustes? Lo hicimos. Lo hicimos, y ya es la misma curva que en el caso anterior. Sí, ¿se acuerdan ustedes? Les dije factor de impacto de todas las revistas de física. La curva se ve un poquito diferente. La culpa lo tiene la escala que no se ve allá abajo, porque el razonamiento nuestro fue, si lo que estoy graficando abajo es el rango, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, resulta más natural allí poner escala lineal y no logarítmica. ¿Estamos?
Pero aquí sí seguimos utilizando escala logarítmica. Es una representación semiloc. Y aquí tenemos en bolitas la curva teórica, la que se obtiene de acá, y en rojo los datos reales. Pues ahí sí ahí sí ni siquiera hace falta echarle el R cuadrado, ¿verdad? Se ve que el ajuste es muy bueno. Y entonces, a buscar diferentes fenómenos que se comporten de la misma manera. Y pues encontramos están muertos de la diversión, porque en el rango del uso de las notas musicales en composiciones muy diversas, desde Alice Cooper hasta Beethoven y pasando por Holst. Sí, lo mismo, ¿eh? Esta es la nota más utilizada, la segunda nota más utilizada, la tercera nota más utilizada, y el ajuste salió muy bueno. Lo probamos también para... todo esto se publicó también muy bien, y también ha tenido muy buena aceptación esta publicación, al menos en cuanto a número de citas. Y les decía también en la biología, en la manera como está codificada la información genética en el DNA, se puede contar cuántos tripletes de letras codifican para cada uno de los aminoácidos, y acá están los aminoácidos más representados, menos, hasta acá están los más raros, y pues las curvas salían muy, muy bonitas. Al Germi de Atiro se puso a contar el tamaño de los cuadritos en un cuadro, en una pintura el holandés, ¿cómo se llama? No, el otro, el que pinta, pues aquí está, Klee. Aquí está Klee, y acá se puso a contar bolitas en un cuadro de Kandinsky. Entonces hay cuadritos chiquitos, regulares y grandotes, y pasa lo mismo que con los salarios. Hay un chorro de los chiquitos, regular de los regulares, y muy poquitos de los grandotes, tanto acá como acá. Eso pues está redivertido. Las especies, el número de especies de plantas contra su abundancia. Acá tenemos los rangos de las universidades más trinchonas están por acá, las más chafitas están por acá. No me acuerdo allá abajo qué dice. Algo tiene que ver con señales de radio, y allá una vez más con el factor de impacto de las revistas. El factor de impacto de las revistas, que si bien siguen la misma ley, aquí queda claro que dependiendo si es de ciencias materiales o de biociencias, los valores de los parámetros son completamente distintos. ¿Qué es el rango de una planta? No, la cobertura. La cobertura foliar, le dicen. ¿Sí? Bueno, entonces, todo eso, pues no la pasamos echando buen relajo, pero entonces decidimos, ya que teníamos la herramienta bien aceitadita para todos estos casos, aventarnos al Big Data, a la ciencia de datos grandotes. Sí, por cierto, no vino la Yalvi. Se tuvo que ir a Chicago. Bueno, le quería yo dedicar esta presentación a la Yalvi, porque ustedes sabrán que en la Facultad de Ciencias se está haciendo una especialidad en ciencias de datos, y una de las personas que ha contribuido con más entusiasmo y trabajo a la organización, también Marco, ha sido Yalvi, que no pudo estar aquí. Ahí le dices que, ¿cómo se llama? Que le dediqué la presentación. Entonces, vámonos al Big Data. Y vámonos agarrándonos todos el tamaño medido en población, es decir, en número de habitantes, de todas las unidades administrativas del mundo, completito el mundo. Y si hubiera otro mundo y hubiera bases de datos para el otro mundo, pues también nos lo hubiéramos echado de una vez. ¿Qué son las unidades administrativas? Los países están organizados para propósitos políticos, gubernamentales, productivos, económicos, en subunidades administrativas.
Entonces, por ejemplo, en México se divide en estados, los estados se dividen en municipios. Distritos, ¿no? Distritos y los distritos del municipio. No, ¿Ya no? no sé si... Ya se quitaron los... No, eso desapareció cuando modificaron la Constitución para incorporar Baja California y Quintana Roo como estados, desaparecieron siguen existiendo los distritos únicamente para propósitos militares. Solamente para propósitos militares. ¿Sí? Pero, Cuando yo iba a la primaria... pero la visión política es... Ay, chucho, pero eso fue antes de la Constitución del 17. No te ventaníes aquí. ¿Qué estaba diciendo? En el caso de México, México se divide en estados, en municipios. China tiene más refinamiento, regiones, provincias y cantones. Los cantones son los equivalentes a los municipios mexicanos. Francia tiene muchas más unidades administrativas. Tiene regiones, departamentos, distritos, cantones y comunas. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso no ha seguido un plan específico. Cada país se autoorganizó como pudo y como Dios le dio a entender para los propósitos de organizar su comercio, su seguridad, sus censos, todo lo que ustedes quieran. Pero existe una base de datos donde viene todas las unidades administrativas a nivel municipio o equivalente de todo el mundo. De todo el mundo. Bueno, hay países que no tienen unidades administrativas. Está San Marino, el Vaticano, Andorra. Ese es el país y se acabó. ¿Sí? Entonces, no hay más. No hay más. Y lo que se ve es, si uno dibuja los datos, una vez más en coordenadas logarítmicas, pues se ve algo que viene así, pero que se joroba al final. Entonces, pues, materia prima para la propuesta de Germinal, ¿verdad? Esto es para todas las prefecturas y ciudades de China. No son ya leyes de potencias, ya esto no se parece absolutamente para nada a leyes de potencias. Entonces le encargamos a un estudiante que con toda esa cantidad de datos se pusiera a trabajarlas con la Germibeta y obtuvo resultados padres. Esto no importa realmente los casos particulares, únicamente es para decirles que la línea roja es la ley de Zipf y los puntos negros son los observados y los azules son la propuesta de Germi. Entonces, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? La propuesta de Germi es muchísimo mejor en prácticamente todos los casos. Estos son casos muy, muy, muy extremos de países que tienen muchas unidades administrativas y aquellos que tienen muy poquitas. Aquí está todos los países del mundo. Y dentro de cada una de estas gráficas, cada punto es una unidad administrativa. ¿Estamos? Un municipio. De todos los países del mundo, no se alcanza a ver ahí las letras. La estadística se hizo todo el trabajo. Entonces, como pueden ustedes ver, la forma de las curvas es muy variable, pero la forma de las curvas podemos distinguir una de otra por la pareja de parámetros que son los exponentes que ocurren en la Germibeta, la A y la B. Entonces, ahí están, ahorita les platico de esto. Me falta una transparencia, no sé dónde quedó. Déjenme ver si se fue. Sí. Y aquí están todos los países del mundo. Y aquí están los parámetros de ajuste de la Germibeta, la B y la A. Acuérdense ustedes que cuando B vale 0 tenemos una ley de potencias. Entonces, pues ningún país, la distribución de población por unidad administrativa sigue una ley de potencias. ¿Qué se les hubiera ocurrido aquí? Bueno, lo mismo que se nos ocurre a nosotros, pero que no hemos podido hacer. Aquí cada puntito es un país y cada etiqueta pues dice qué país es.
quizás no se alcanza a ver allá, pero aquí está Gabón, acá está Chile, acá está Holanda, acá está, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer es ver si algún indicativo socioeconómico, geográfico, lo que sea, nos permite introducir una dimensión adicional aquí, de tal manera que pueda haber un agrupamiento de los países dependiendo de estos dos parámetros y de posiblemente otros grados de libertad que se puedan incorporar. Eso todavía no lo hacemos. Pero lo que sí hicimos, bueno, lo que sí hizo el estudiante que le encargamos, que nos salió abusado porque sacó un buen artículo de esta tirada, fue cada punto en este diagrama es una colección de datos generados con alguna distribución bien conocida en la matemática o en la estadística. Y están todas las distribuciones que se le pueden uno ocurrir así luego. Está la función beta, la normal, la nuestra, binomial, exponencial, gamma, geométrica, hipergeométrica, log normal, Mandelbrot, Pareto, qué sé yo. Entonces, generó un número enorme de distribuciones con cada una de esas distribuciones, una colección enorme de conjuntos de datos para cada una de esas distribuciones y les ajustó la Germibeta. Y resulta que en el espacio de A contra B, que es el espacio de los parámetros de la Germibeta, cada una de estas distribuciones tiene un lugar geométrico bastante característico, bastante definido. Entonces quiere decir que, al menos para el caso discreto, casi todas las distribuciones son casos particulares de la Germibeta. Y eso, pues, claro, nos pegaron una maltratada en un congreso de estadística, pero pues no les gustó, pues no, pues cómo les va a gustar si ellos están enamorados de la log normal, y tú, ¿a cuál le vas? No, pues yo le voy a la hipergeométrica. No, pues aquí están todas, ¿sí? Y lo peculiar del asunto es que, no sé si recordarán, he hecho las transparencias para atrás si no se acuerdan, que muy al principio les dije, cuando la gente empezó a ver que la curva se caía un poquito al final, trataron de encontrar otros ajustes con otras distribuciones, y la primera que se les ocurrió fue la log normal. Bueno, resulta que la log normal es la nuestra en el límite. Y las demostraciones están también publicadas al alcance de todo el mundo. Entonces, sí se parece la log normal a la nuestra, porque es el caso límite. Y ya voy a terminar casi, porque ok, tenemos chorronales de datos, les ajustamos los parámetros a la Germibeta, pero ¿qué quieren decir esos parámetros A y B? ¿Qué quieren decir a la luz de la población o de las revistas o de las bolitas en los cuadros de Kandinsky? Entonces, lo que hicimos fue un modelo matemático que se llama el modelo, me choca decirlo en inglés, pero ¿cómo lo dirían ustedes en español? Parte y pega. El modelo de parte y pega, ¿verdad? Que es un modelo que genera una distribución de datos, ¿verdad?, utilizando dos fenómenos. El fenómeno de duplicación, es decir, pegar cosas y después irlas partiendo. No voy a entrar gran al detalle porque está publicado, está hecho, créanme lo que está bien hecho, y lo bonito del asunto es que este modelo genera datos que representan adecuadamente el modelo de la Germibeta. Entonces tenemos la parte de la talacha, del ajuste, de las regresiones, pero ahora lo que tenemos es un modelo generativo.
de datos que produce datos que se parecen a la de Germinal. Aquí se ve mejor. Ay, no traje esa última. Bueno, entonces, lo bueno y lo malo del asunto es que todo este trabajo dejó abiertos muchas puertas, muchos hilos, muchos cabos sueltos, y no nos damos abasto para terminarlos. No nos damos abasto sobre todo porque el estudiante del que les hablo, Oscar, pues ya hizo su doctorado y ya se fue. Entonces ya nos dejó tumbados y ya nos dejó colgados y sí, les prometo que desde mi postdoc le sigo con esto. Tenga, pues allá donde le pagan para el postdoc, pues le aprietan los tornillos. Tiene que hacer la chamba que ellos le dejan. Pero uno de los cabos sueltos que quedó es que en la literatura, y mucho antes de que se pusiera de moda las leyes de potencia, en la literatura hay una enorme cantidad de ajustes que la gente, a falta de algo mejor, los ajusta con log normal. Entonces, nos gustaría mucho hacer, este es un trabajo de forense prácticamente, ¿verdad?, de ir a toda la base de datos de artículos que utilizan ajustes. Todo eso se puede hacer gracias a la maravilla de las bases de datos y de los lenguajes de programación modernos que tenemos ahora. Sí, con Python y con R puede uno pedir que traiga todas las bases de datos de todas las revistas, de todo lo que contenga un ajuste log normal y que extraiga los datos de allí. Todo eso se puede hacer. Y revisar todo esto a la luz de, se me olvidó decirles, cuando la log normal converge a la nuestra, cuando el parámetro A es igual al parámetro B de nuestro ajuste. Lo debí haber mencionado porque es un caso muy importante, pero además, bien chido, porque se vuelve otra vez monoparamétrica la función. Y todos ustedes saben que cualquier científico le corre todos le desconfiamos a modelos que tengan muchos parámetros. Si ustedes les dicen, aquí está un modelo bien trinchón de las perturbaciones que dan lugar a las enfermedades del corazón, y dice, a ver tu modelo, ¿tiene 30 parámetros? Sí, no más. Pero pues, decimos 30 parámetros, no sirve para nada tu modelo. No sirve para nada. Con 30 parámetros yo ajusto lo que quieran. Absolutamente lo que quieran con el modelo que sea. Entonces, la ballet se llama la de Hermí porque resulta que descubrimos un artículo muy pretérito de un francés, le escribimos, nos dijo que ya está retirado, pero que le gustó mucho el artículo y que por favor le mandáramos todo lo que siguiéramos haciendo que tuviera que ver, y dice que le dio mucho gusto porque en vida nunca le dieron, bueno, todavía no se muere, cuando estaba en activo nadie nunca le dio mérito, y que es la primera vez que ve su nombre en el título de una revista. Entonces, revisar todo lo que existe del log normal, que desde nuestro punto de vista está mal hecho, más bien se hizo porque no quedaba de otra, pero yo creo que ahora sí tenemos una buena herramienta. Este es Oscar, el que hizo toda la talacha, y la parte de la teoría, de la escritura y de lo demás se debe desde luego que a Germinal y a un colaborador nuestro que es buen amigo, que lo habrán visto por aquí por los corredores porque viene con frecuencia, el Chinito Huentian. Entonces, pues muchas gracias, esto es lo que les quería platicar. ¿Preguntas? Yo creo que la hice, pero insisto. ¿Y qué interpretación le dan ustedes al parámetro A y al parámetro B? Eso depende de los parámetros A y los parámetros B. Tienen que ver con el modelo de split, el de parte y pega. Sí, y resulta que ya existe modelos análogos en la matemática del continuo que se llaman los modelos de muerte y nacimiento.
en ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, está por hacerse la identificación. Está por hacerse, y un chisme más que les voy a contar, es que de veras que en este país es increíble la cosa. Un estudiante súper brillante que está trabajando en esto, echándole matemáticas de análisis funcional grueso para encontrar los fundamentos de todo acá, tuvo que renunciar al doctorado porque robaron a su familia en Nesa, donde él vive. Llegó la patrulla, se llevó a los ladrones al Ministerio Público, el Ministerio Público los dejó libres y al día siguiente llegaron a amenazarlos a todos de muerte. Entonces se fueron de Nesa, están viviendo no sé dónde, y él nomás me mandó un mensaje que dice: dejo el doctorado porque tengo que ayudar a que mi familia consiga una nueva casa. Así pasa. No sé en cuántos lugares del mundo la gente deje sus estudios por razones como las que les acabo de contar. Pero pues es la vida real ahorita aquí en este país, ¿no? Octavio Cruz, debía haber puesto ahí también su foto porque le metió un chorro de trabajo, pero no ha terminado y no se sabe si va a terminar. ¿Sale? Bueno, entonces, Tengo una. sí, O sea, cuando B es igual a 0 en la germinación, sí, recuperas la ley de Zipf, o bueno, tal vez la generalización si la alfa no es 1, y mostraste datos en los cuales que sugerían que la diversidad en la distribución, la diversidad de casos en la distribución, daba lugar a que se viera más como ley de potencias, y si no, ya se veía como germinación. ¿Es incorrecta la interpretación? No. O sea, que la diversidad es más un signo de ley de potencias y la falta de diversidad es tal vez una cosa que sea como germinación. no sé exactamente qué estás entendiendo como diversidad. El hecho de que se pueda partir cada vez más en casos posibles. Si no pones... solo muy grandes, sino muchos distintos. Rango de rango. Sí. Pues es que estos fenómenos de rango orden no son diversos, no reflejan diversidad, porque al contrario, ¿no? Con lo de la lana, lo que reflejan es que los que tienen un chorro de lana son bien poquitos, y los que tienen regulares, y los que tienen poquita lana son muchos. Entonces, pero eso es lo importante de las leyes de potencia, porque como la ley de potencias viene de... La ley de potencias nos indica que el fenómeno es un fenómeno libre de escala. Y si es un fenómeno libre de escala, tiene una interpretación bien chida, porque la interpretación es que las causas que provocan los fenómenos chicos son las mismas que las que provocan los fenómenos grandes, porque si le quitas la escala no sabemos dónde estamos. Incluso si cortamos lo de adentro y lo amplificamos, es igual a lo de adentro. Entonces, eso es bien importante, porque nos enseña, en este caso ya se sabe, que los terremotos grandes son generados por las mismas fuerzas físicas que los terremotos regulares y que por los terremotos chicos. Ahí es obvio, todos son generados por desplazamiento de ¿cómo se llaman? De placas, ¿de acuerdo? Pero hay otros fenómenos donde no es tan claro. Por ejemplo, el número de la distribución de las extinciones biológicas sigue una ley de potencias. ¿Y hay algún biólogo aquí que se pueda sentir ofendido por lo que vaya yo a decir? Pero no te vas a sentir ofendido, ¿verdad? Por lo que diga. Entonces, en biología son muy dados a buscar una causa para cada caso. Entonces te van a decir, la extinción del Cretácico se debió a tremendos volcanes, la extinción de quién sabe qué al meteorito de Yucatán, la extinción de no me acuerdo dónde a tal otra cosa. Y esto lo que nos enseña es que no, que todos esos fenómenos que se distribuyen de esa manera obedecen a las mismas causas.
En el caso de las extinciones, lo más probable es que se deba a un efecto dominó. Un efecto dominó. Es decir, una especie clave en un ecosistema se extingue por la razón que tú quieras y causa una propagación en dominó como una reacción en cadena y porrum de repente, porque de otra manera no puedes encontrar una explicación que abarque todos los casos. En la extinción de los dinosaurios, ¿por qué la extinción ocurrió únicamente al nivel del taxón de los dinosaurios? Los otros bichos sobrevivieron. Y de hecho hasta los dinosaurios sobrevivieron. Todas las aves son lo que quedó de los dinosaurios. Entonces, y buscar explicaciones particulares para partes de un mismo fenómeno, pues es algo que yo pienso que deberíamos de sacarle la vuelta. Entonces, esa sería la importancia de tener leyes de potencia. Y se siguen encontrando, ¿eh? No es que la germiveta vaya a sustituirlas. No, la germiveta sería la propuesta para cuando se ve que al final se curva la distribución. Pues muchas gracias a todos. No, la siguiente semana hay seminario de biomatemáticas, de biología teórica, y vamos a tener a Vinicio Gómez, nos va a hablar de topología y moléculas, ADN, ¿no? Entonces este es atípico porque no son ecuaciones diferenciales, no es estadística, es topología. Y ese es Vinicio. Y ese es Vinicio.